Hemos descifrado la información del espía de la Primera Orden y confirma lo peor. De alguna manera, Palpatine regresó. Star Wars tiene un problema, pero no siempre fue así. Star Wars solía ser una de las franquicias más queridas del mundo. Hoy en día, Lucasfilm ha convertido una de las marcas más poderosas del entretenimiento en algo que el público está empezando a ignorar, y puede que ya sea demasiado tarde para arreglarlo. ¿Por qué a todos nos importa Star Wars como antes? ¿Es solo la cantidad de contenido mediocre que se está produciendo? ¿O son quienes están al mando y no están marcando una dirección clara para la franquicia? Bueno, es un tema complejo y variado, ¿no? Pero la motivación detrás de muchos de estos problemas se reduce a una razón simple. Lucasfilm ya no está en el negocio del cine, están en el negocio del dinero. Negocio. Chewie, estamos en casa. Star Wars está en una situación extraña en este momento. Hay varias películas y series en desarrollo o siendo anunciadas, pero ninguna de ellas se siente como un evento ya. No hay anticipación ni emoción. Incluso después de que Maul Shadow Lord salga con críticas excelentes, es solo otro destello en el radar de Disney Plus. Star Wars Starfighter, la película de Mandaloriano y Grogu. Todo lo que Lucasfilm parece estar haciendo como entidad corporativa simplemente se siente como si estuvieran casi rogándole a los fans que les importe. Pero ¿cómo exactamente arruinaron toda la buena voluntad y lealtad a la marca que habían construido? Bueno, para entender realmente cómo llegamos aquí, tenemos que regresar al momento en que todo cambió. Ha comenzado. Las guerras clon han comenzado. Después de hacer la trilogía de precuelas, volver a casarse y luego amenazar con hacer una trilogía de secuelas, George Lucas decidió dejarlo todo. Vendió Lucasfilm y todas las propiedades que tenía la corporación Walt Disney en 2012 por poco más de $4.000 millones. Sí, 1.000 millones. Con M de 1.000 millones. Hasta este momento, el flujo del contenido principal de Star Wars venía directamente de Jorge Lucas, con algunas excepciones clave. Claro, existía el universo expandido, que abarcaba cómics, juegos, juguetes y novelas. Luego estaban los proyectos animados, en los cuales el propio Jorge Lucas estuvo directamente involucrado supervisándolos. De las 6 películas existentes, él dirigió 4. Era visto como el padrino principal de esta franquicia. Entonces, ¿qué significaría vender Lucasfilm para Star Wars en el futuro? ¿Jorge Lucas se quedaría? No, pero ¿cómo trazarían un rumbo sin él? Bueno, para octubre de 2012, Kathleen Kennedy, productora de toda la vida de Lucas y Spielberg, fue nombrada como la nueva presidenta de Lucasfilm, y Bob Iger, quien entonces era el CEO de Disney, le dio instrucciones específicas. Haz más Star Wars. El plan original para la trilogía secuela, si la hubiera hecho Jorge él mismo, habría seguido a los descendientes de Skywalker mientras lidiaban con un resucitado Darth Maul, quien habría sido un señor del crimen galáctico. Sin embargo, hubo desacuerdos detrás de cámaras, y Jorge terminó separándose por completo de su antigua compañía. Bueno, ellos son míos, ya sabes, los amaba, los creé, los vendí a los esclavistas blancos que toman estas cosas y... Es difícil recordarlo ahora, pero en ese momento, la opinión principal del fandom era que la trilogía de precuelas era mala y la trilogía original era buena. Así que Disney tenía muchísimo miedo de hacer cualquier cosa que no fuera un homenaje estilístico y tonal a las 3 películas originales. Y aquí es donde llegamos al primer tropiezo verdaderamente catastrófico de la propiedad intelectual de Star Wars. Desecharon el universo expandido. Decidieron no planear completamente la trilogía secuela, y de inmediato aprobaron historias de origen y películas derivadas. Primero, el universo expandido. Todos los juegos, libros y cómics que en su momento se promocionaron fuertemente como canon dentro del universo, fueron descanonizados y rebautizados como Star Wars Legends. Pero este solo sería el primer gran error que llevaría a Lucasfilm a una crisis. Cuando se anunció por primera vez, la trilogía secuela fue uno de los eventos cinematográficos más esperados del siglo. La gente había estado esperando desde el regreso del Jedi para ver más de Luke, Han y Leia, mientras intentaban heroicamente enfrentarse al Imperio. El único problema es que parece que nadie involucrado en estas películas recibió el mensaje. Eligieron que fuera una historia intergeneracional, pero optaron por no tener un plan concreto desde el principio sobre cómo se desarrollaría toda la nueva trilogía. J.J. Abrams, el director de confianza para relanzar una franquicia dormida, fue seleccionado para liderar este nuevo proyecto. Como muchos de ustedes, he sido fan de Star Wars desde que era niño, así que es algo realmente surrealista estar trabajando en esta película. Simplemente no lo puedo creer. Siendo un gran fan de la trilogía original, él quería devolver la historia a un punto de partida narrativo, sin pantallas verdes, sin versiones infantiles extrañas de los personajes que amabas y sin debates sobre sanciones comerciales ni parlamentos galácticos. Él quería una narrativa de estilo mítico y de cuento de hadas sobre el bien y el mal, lo cual en teoría suena genial. El único problema es que las decisiones que tomaron no eran tan diferentes de Star Wars, una nueva esperanza, ni del futuro de los cómics y novelas que Lucasfilm acababa de dejar fuera del canon.
Esto dejó una sensación extraña e inconsistente entre los fans. Algunas personas estaban molestas porque era demasiado parecido a la película original, y otras estaban confundidas sobre por qué no estaban adaptando las historias de las novelas. A pesar de que Abrams y el guionista de El Imperio Contraataca, Lawrence Kasdan, escribieron un esquema general para toda la trilogía, estas ideas no se usaron cuando se le pasó el proyecto a Rian Johnson. Él quería intentar hacer algo muy creativo y arriesgado. ¿Fue esto un error? Eso depende de tu perspectiva. Los últimos Jedi dejaron a algunos fans sorprendidos por la historia de Luke Skywalker. Mirando hacia atrás, ¿cambiarías algo en tu guión o respaldas todas tus decisiones? No, mantengo cada una de mis decisiones. Sin embargo, el verdadero error fue no llevar a cabo esta visión creativa. Las reacciones de los fans a los últimos Jedi fueron, por decirlo menos, mixtas. Así que cuando llegó el momento de pasar a la tercera película propuesta, decidieron cambiar completamente de rumbo. El director original, Colin Trevorrow, fue despedido y Abrams regresó para hacer una película que básicamente equivale a Reddit, la película. Cada decisión creativa fue revertida. Los arcos de los personajes no se resolvieron. El desarrollo del universo, que la segunda entrega había intentado, fue completamente deshecho. E incluso de alguna manera lograron que Harrison Ford regresara por 5 minutos en un patético intento de complacer al público. La película es tan cobarde como cínica y tan carente de creatividad como mal planeada. Y luego vienen las películas derivadas. Kennedy, Lucasfilm y Disney debieron haber frenado para replantear lo que buscaban de cara al futuro. Había demasiado dinero en juego. Tenían que seguir adelante. Rogue One, una precuela directa de la película original de Star Wars, se estrenó en 2016 y a pesar de una producción complicada, recaudó una buena cantidad de dinero y a la mayoría de los fans les encantó. Luego Solo, una historia de Star Wars, llegó a los cines y fue un completo fracaso. Al público no le gustó que un nuevo actor interpretara a Han Solo. Y francamente, todo el asunto, también escrito por Lawrence Kasdan junto con su hijo Jonathan, se sintió como un intento muy predecible de contar el origen de Han Solo. ¿Quién es tu gente? No tengo gente. Estoy solo. Solo. Por supuesto, tampoco ayudó que los directores originales, Phil Lord y Chris Miller, también fueron despedidos a la mitad del rodaje, y Ron Howard fue contratado para terminar la película de la manera más insípida posible. Entonces, ¿qué harían después Kennedy y Disney? Bueno, usarían Star Wars como el punto de partida para lanzar Disney Plus. El primer intento de atraer a los fanáticos de toda la vida a la nueva plataforma fue The Mandalorian. El concepto principal, increíblemente simple, era simplemente: vamos a hacer una serie procedimental estilo western de Boba Fett, solo que sin Boba Fett. Pero gracias a la popularidad del nuevo personaje, el bebé Yoda, que más tarde sería llamado Grogu, Star Wars estaba de regreso. Bueno, solo en la pantalla chica. Ahora, con una falsa sensación de confianza, una oleada de nuevos proyectos de Star Wars se apresuró a entrar en producción durante los años de la pandemia, incluyendo un derivado de Mando, titulado El libro de Boba Fett, que reposicionó al cazarrecompensas malvado favorito de todos como un alguacil de buen corazón. Una serie live action de Ahsoka que básicamente era Rebels. La quinta temporada, un par de temporadas más de Mando con calidad decreciente, Obi-Wan, The Acolyte, Skeleton Crew y 2 temporadas de una continuación de prestigio de Rogue One titulada Andor. ¿Eso es lo mejor que tienes? Con la excepción de Andor y la primera temporada de Mando, todo se sintió como un intento total de sacar dinero y apelar a la nostalgia. Pero aquí es donde las cosas se ponen aún más complicadas. El 15 de enero de 2026 se anunció que Kathleen Kennedy dejaría su puesto como directora de Lucasfilm. ¿Parecía Kathleen Kennedy la mejor opción para el trabajo? No, la verdad no. ¿Siempre tomó las decisiones correctas? Tampoco, la verdad no. Pero era una veterana de la industria que produjo algunas de las películas más grandes de la historia y supo manejar bastante bien las prioridades cambiantes dentro del panorama de Disney. Una de las principales críticas que se le hicieron es que aparentemente no era fan de Star Wars, lo cual es cierto. ¿Habrían sido las cosas diferentes si hubiera sido una fanática de Hueso Colorado? Eso ya es debatible. ¿Cómo se vería esta nueva era de Lucasfilm después de que Kathy se fuera? Dave Filoni y Lin-Win Brennan fueron nombrados codirectores de Lucasfilm de ahora en adelante, lo cual está diseñado para imitar la situación actual de las películas de DC. Filoni es el James Gunn, encargado de la parte creativa, y Win Brennan es el Peter Safran, encargado del lado empresarial y logístico de las cosas. Algunos fanáticos de toda la vida creen firmemente que Filoni es una gran elección. Después de todo, él es un mega fan. Su experiencia tanto en acción en vivo como en animación y el hecho de haber estudiado directamente con George Lucas lo distinguen de inmediato del historial profesional de Kennedy. Ha tenido algunos éxitos bastante importantes con las primeras temporadas de Mandalorian y algunos de los programas animados que ha ayudado a crear. Sus impulsos creativos parecen inclinarse más hacia tejer conexiones con lo que ya se ha hecho antes, en lugar de tomar iniciativas nuevas y audaces. La mejor parte de cómo está estructurado el MCU
y cómo solía estar estructurado Lucasfilm es que había una especie de separación entre iglesia y Estado. Tanto Kevin Feige como Kathleen Kennedy eran productores que no escribían, y el DCEU de DC y ahora esta nueva versión de Lucasfilm han optado por poner a los creativos a cargo de la dirección del universo. Estratégicamente, organizar tu estudio de esta manera es realmente arriesgado. Esto se está saliendo de control. Ahora hay 2 de ellos. Robert Evans no dirigió El Padrino. Tenía muchas otras películas de las que preocuparse. Toda su carrera no dependía de una sola película. Si la película de Superman de Gunn hubiera fracasado, ¿seguiría siendo el jefe? Eso nadie lo sabe. Entonces, si Mando y Grogu no tienen buen desempeño en taquilla, ¿qué significa eso para el futuro de Lucasfilm? Básicamente, todas las versiones de Lucasfilm han tenido sus problemas. Primero, fue Lucas que no quería hacer secuelas después de la conclusión de El regreso del Jedi. Luego, fue que se rodeó de personas que solo le decían que sí, lo que permitió que las precuelas fueran lo que son. Luego fue que Kathleen Kennedy fue elegida y cometió errores en momentos clave. Más específicamente, no tener un plan real para la trilogía de secuelas. Y ahora, estamos viviendo las consecuencias del estallido de la burbuja del streaming. Disney apostó fuertemente por el streaming. Funcionó por un breve momento y luego se dieron cuenta de que el número de suscriptores no puede crecer indefinidamente. Así que están regresando a lo que más o menos funcionaba antes, la distribución en cines. La pregunta es, ¿ya es demasiado tarde? Y ahora los buenos de verdad están llegando. Un buen tipo, nadie vendrá a salvarte, chico. Star Wars solía ser algo por lo que acampabas frente a un cine durante 2 semanas para poder verla. Y ahora parece algo que visualmente se ve como una película hecha para televisión que tu papá va a ver un domingo por la tarde. No vamos a dejar de recibir Star Wars pronto, y Dave Filoni tampoco se va a ir de Lucasfilm en un futuro cercano, aunque probablemente debería. A estas alturas, realmente no es un problema de Lucasfilm como empresa. Es un problema de todos nosotros que seguimos recurriendo a la misma fuente de estas historias y esperando algo diferente, cuando eso simplemente no va a suceder. Andor fue una representación fantástica de lo que Star Wars podría ser, pero es la excepción. El resto de Star Wars carece de la madurez, profundidad y alegría para atraer tanto a los jóvenes como a los adultos. El problema con Lucasfilm no es que haya un problema con Lucasfilm, es que no queda nada más que un imperio corporativo desmantelado para sacarle piezas. Y bueno, eso es todo lo que tenemos para este episodio. ¿Qué opinas? ¿Crees que Lucasfilm puede salvarse? Cuéntanos en los comentarios de abajo. Y como siempre, por favor dale like, comparte y suscríbete para más videos como este.